Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. El webinar, como ven aquí en la pantalla, va a tratar sobre 5 consejos cruciales que nosotros en su plan hemos detectado para productores en cítricos. Este webinar va a ser impartido por el ingeniero Ramón Limón. El ingeniero Ramón Limón es el ingeniero agrónomo para su plant. El ingeniero es de la Universidad de Guadalajara y tiene experiencia en varios cultivos como caña de azúcar, tabaco, tomate, pimiento y entre otros cultivos en varias regiones de México. Además de que ha desempeñado varias posiciones agronómicas en diferentes compañías transnacionales, como de sistemas de riego, de desarrollo de semillas, comercialización de hortalizas y actualmente en tecnologías como el caso de Suplant. Para el evento, para este webinar, les vamos a solicitar que si tienen alguna duda en el inter de la presentación, nos puedan apoyar a hacerla directamente en el chat de la reunión y al finalizar estaremos dando respuesta a todas las preguntas, ¿no? Pues bueno, cualquier duda, ya saben, estamos aquí para atenderla. Y pues muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esperamos que este webinar sea de su agrado, que sea de interés, que tengan aprendizajes interesantes, que son la idea de mostrárselos. Vamos a estar tocando, como dice el encabezado de la presentación, 5 consejos o enseñanzas cruciales para los productores de cítricos. El primer punto sería entender el comportamiento fisiológico del cultivo. Segundo sería prevenir estrés en olas de calor. El tercero, evitar saturación de humedad en suelos. Cuarto, cómo aumentar el rendimiento del limón. Y el quinto sería cómo disminuir pérdidas por estrés hídrico. El primer punto es entender el comportamiento fisiológico del cultivo. Normalmente todas las plantas, que los cultivos entran dentro de las plantas, eh, tienen pues una fase de día y una fase nocturna. En la fase de día, la célula pierde agua y durante la noche es el tiempo que se rehidrata, se vuelve otra vez una célula turgente. Em, Entonces, este es el primer fenómeno fisiológico que sucede normalmente en todas las plantas, pero es básico para que entiendan de lo que vamos a hablar durante este webinar. Normalmente lo que podemos esperar durante el día durante el día es una contracción del tronco y durante la noche es una expansión. El cultivo se está rehidratando, la planta, las células se está volviendo a ser turgentes, se está rehidratando el cultivo. Entonces, este es un ciclo normal de todas las plantas, que en este caso de los cultivos de cítricos. La expansión durante la noche, la contracción durante el día del tronco, la deshidratación, al perder agua de las células del cultivo durante el día y recuperarla durante la noche. Eso, de eso se tratan estas primeras diapositivas. Entonces, lo que queremos explicar es, en la noche crece el cultivo, el tallo recupera su diámetro. Durante el día, ya dijimos que se contrae, que pierde humedad por las mismas funciones, principalmente la transpiración, y que se ocupa para efectuar la fotosíntesis. Durante la noche hay otro crecimiento y entre una noche y otra
lo que podemos esperar es un aumento del diámetro del tronco del cultivo, ¿no? Este sería un crecimiento normal. Entonces, aquí lo vemos en un periodo más largo de tiempo. Vemos el día, vemos la noche. Durante el día se contrae, durante la noche crece, durante el día se contrae, durante la noche crece, se contrae, crece, pero de noche a noche obtenemos un crecimiento del diámetro del tronco, ¿no? Cuando ocurre un episodio donde esta diferencia entre el punto máximo de expansión contra el punto mínimo al que llegó la contracción, para nosotros estamos viendo que es un síntoma de estrés en el cultivo. Midiendo, como lo van a ver al final, con una tecnología que es la que queremos también mostrarles, esto es un episodio de estrés y es lo que tratamos de evitar. Ese fue el primer punto que les queríamos compartir, entender un poco cómo se comporta un cultivo normalmente en su ciclo circadiano del día y la noche. Y vamos a pasar al segundo punto, prevenir estrés en olas de calor. Olas de calor extrema. Vamos a hacer un comparativo de riego tradicional basado en suelo, o sea que hay y contrarriego basado en el comportamiento o la respuesta de la planta. Es algo muy común que pues ya muchas personas utilizan sondas, tensiómetros, etcétera, para medir la humedad del suelo. Este es pues es una guía que, que por mucho tiempo se ha utilizado para empezar a tomar decisiones de riego. Lo que estamos aquí nosotros proponiendo es tomar decisiones de riego basados en el comportamiento o la respuesta del cultivo a las diferentes condiciones de clima, de suelo, de humedad en el suelo. Entonces estamos poniendo aquí el ejemplo de una ola de calor. ¿Qué es lo que se puede hacer? En esta gráfica podemos ver en el diagrama verde es el riego basado en planta, la línea en azul es el riego tradicional basado en suelo. Entonces, aquí vemos nosotros que estamos tratando de conservar cierto porcentaje de humedad del suelo. Son datos que podemos conocer en qué rango de porcentaje de humedad es el ideal entre saturación y capacidad de campo para estarlo reponiendo al suelo, pero tomando en cuenta a la planta. Entonces, repitiendo, la gráfica en verde significa el riego basado en tomar en cuenta la planta. La de abajo, la gráfica en azul, es el riego considerando nada más lo que ocurre en el suelo. Vamos a ver qué pasa. Aquí vemos nosotros que tomando en cuenta a la planta y reponiendo las cantidades que hablábamos hace rato de porcentaje de humedad del suelo entre capacidad de campo y saturación, nosotros podemos mantener bien hidratado el cultivo, que tenga un crecimiento sin afectaciones y evitar episodios de estrés que nos pueden ocasionar pérdida de tamaño de fruto, pérdida de cosecha, ¿no? Entonces, el resultado que podemos tener, aquí lo ven en el diagrama azul, pueden ver ustedes que la parcela tradicional, tomando en cuenta solamente el suelo, el diámetro del tronco tuvo unas variaciones, unas expansiones y contracciones muy drásticas, ahí lo ven ustedes, la expansión y la contracción muy severas en unos días.
Entonces el resultado de esto es un estrés elevado. Esta diferencia entre la expansión y la contracción llegó a ser de 0,41 milímetros. Esto para nosotros es un indicativo de estrés en el cultivo. Sin embargo, estando monitoreando a la planta, no solamente al suelo y aunado a monitorear también las condiciones ambientales, podemos nosotros hacer un manejo del cultivo óptimo, sin que ocurra estrés en el cultivo. Aquí vemos que la máxima contracción que se tuvo manejando mejor la humectación del suelo fue de 0,09 milímetros, comparados con los 0,41 de tomar en cuenta solamente al suelo. Ese fue el segundo punto. En el tercer punto es un tema pues que a nosotros se nos ha hecho muy interesante. Se trata de evitar la sobresaturación de humedad en el suelo. Vimos en un ejemplo con un agricultor en Sonora que tenía limones y tenía naranjas, que en el caso eh, de aquí vemos que el primer punto es que el agricultor notó, el agricultor notó, el productor notó que puede regar en intervalos de una mayor frecuencia. En lugar de dar riegos largos, pesados, saturando, sobresaturando el suelo y obviamente perdiendo el recurso hídrico, que es pues lo que tratamos siempre de conservar, ¿no? Aquí vemos en el graficado que se pusieron unos sensores a 2 profundidades. Entonces el suelo permaneció saturado en 2 eventos de riego importantes, pues por muchos días. Aquí estamos viendo que prácticamente unos 10 días la humedad a 20 permaneció saturando el suelo, la humedad más profunda también, o sea, y entonces, si vemos aquí que ellos empiezan a regar este día y siguen regando 24 horas hasta 48 horas. El suelo tiene una capacidad de almacenar humedad que no se puede sobrepasar, se llama punto de saturación. Entonces, aquí en la gráfica vemos que se empezó a regar, el suelo llega a su capacidad de almacenamiento de agua, la saturación, y todo el tiempo restante, que estamos hablando de que fueron en este caso 48 horas. El siguiente riego también es un riego prácticamente de 48 horas. Durante todo este tiempo, el suelo tiene su capacidad máxima de almacenamiento. Todo el sobrerriego que se dio, esa agua se estuvo perdiendo, se estuvo infiltrando a mayor profundidad del suelo. Esto, en primer lugar, pues estamos pues, haciendo un mal aprovechamiento del recurso hídrico, estamos perdiendo agua, estamos saturando, sobresaturando el suelo, que ahí también entra pues un tema muy importante podemos ocasionar un estrés abiótico, estrés hídrico por exceso de agua, un estrés abiótico con diferentes consecuencias para el cultivo. Hay afectaciones, incluso hay pérdida de raíz, la raíz se les puede pudrir, el cultivo se detiene, el cultivo no está produciendo, no está. ¿Por qué? Porque al no haber oxígeno en el suelo, la porosidad del suelo la ocupamos solo con agua. El oxígeno salió a la porosidad al ser ocupada por moléculas de agua. Entonces, al no haber oxígeno, el cultivo no está respirando. Al no estar respirando, no está produciendo energía, el ATP. Sin el ATP no puede estar haciendo otras funciones, que es la fuente de la energía de las plantas. Entonces, el cultivo se detiene, pues empiezan pudriciones en cultivos sensibles,
a excesos de humedad, pues pueden ocurrir pudriciones de raíces, se pierde raíz, de hecho, simplemente por el hecho de estar anegado el cultivo por tanto tiempo. Y obviamente puede ser el punto de que necesitaba un patógeno para invadir las raíces y ocasionarnos enfermedades radiculares, pérdida de raíz. Perdón. Entonces, nosotros al estar mostrando este comportamiento de la humedad del suelo al agricultor, pues él solo llegó a la conclusión, dice, pues significa que estábamos perdiendo agua en cada riego. Entonces, en este tema de sobresaturar el suelo, pues aparte que estamos perdiendo agua, ocasionamos problemas fisiológicos al cultivo, incluso desde se pudren las puntas de las raicillas y pueden darle entrada a problemas más serios en enfermedades, enfermedades por exceso de humedad. El siguiente punto en el tema de saturación de suelos, que es una práctica, se puede decir que común en algunas zonas del país. En primer lugar, pues dice, no, es que yo nada más tengo tiempo de regar así, que ya es la costumbre, que a los que me están revisando las fugas, los fugueros, no le alcanzan a dar la vuelta en 5 horas, en 10 horas, etcétera. Entonces hay muchos argumentos y que también algunos son válidos, ¿no? Como la disponibilidad de la gente para meter riegos, pero para hacer los cambios de riegos, para cuidar las fugas. Pero también si uno pone en la balanza el estar haciendo mejores calendarios de riego, pues realmente se va a pagar cualquier jornal extra que se pueda, en el que se pueda estar incurriendo, porque eh, como lo vimos ahorita, la pérdida de agua, los posibles problemas para el cultivo, incluso pérdida de rendimiento al no estar trabajando el cultivo, lo hemos discutido ya también varias veces con agricultores, que se justifica el decirle, oye, ¿sabes qué? Pues voy a hacer el cambio, pues en lugar de tratar de hacer todos los riegos y dejar el riego en la noche, toda la noche, pues sabes qué, date una vuelta unas horas después y haz el cambio, manejar un poquito diferente los esquemas de riego. Y son conclusiones a las que llegan los agricultores cuando están viendo estos comportamientos graficados con la herramienta, con la plataforma que vamos a mostrarles, ¿no? En este segundo caso, el gerente de campo se dio cuenta de que en los suelos saturados la fruta del limón no crece, para de crecer. Entonces, si estamos hablando de que lo que queremos es rendimiento, un ejemplo posterior que vamos a dar, se van a dar cuenta qué es lo que pasa cuando manejamos mal el riego. Si lo que queremos es crecimiento de la fruta, porque es la que nos va a significar dinero, en un suelo saturado, el limón se detiene su crecimiento, no crece. El caso de la naranja, que también se vio en la misma agrícola, esa sí siguió creciendo, ¿no? Pero pues de todas maneras ahí va unado el tema de que hablábamos hace rato de perder agua, no aprovechar el recurso hídrico, los posibles problemas de fitosanitarios por exceso de humedad en las raíces. Entonces, lo que vemos aquí en la gráfica, la diagrama verde, es el crecimiento de la fruta, en este caso de una naranja. Y las gráficas de abajo son las humedades del suelo. Si ven ustedes, por muchos días, la profundidad más superficial, el sensor más superficial, que estuvo mostrando saturación casi por un periodo de mínimo de 10 días. El otro sensor colocado un poco más profundo estuvo también prácticamente saturando el suelo por esos mismos 10 días. Entonces, utilizando esta tecnología, se dio cuenta el gerente de campo de estos fenómenos y fue una conclusión que yo creo que
pues con tanto tiempo de experiencia de estar atendiendo huertas de cítricos, apenas cuando vio estos aspectos graficados, el crecimiento de los frutos o la detención del crecimiento de los frutos, pude llegar a esta conclusión. El siguiente punto es cómo aumentar el rendimiento de producción en limón. Ese es un caso real que se le dio seguimiento en la empresa. Es que aquí se cambió solo, dame un segundo. Platicábamos hace rato aquí estamos de los intervalos de riego, del monitoreo del crecimiento del tronco. Estamos viendo un crecimiento del tronco irregular, que es este graficado en azul fuerte. Los porcentajes de humedad en el suelo después de cada evento de riego suben, se van perdiendo, vuelves a regar, se va perdiendo la humedad en el suelo, otro riego y se va perdiendo. Entonces tenemos un decrecimiento, un crecimiento estancado, decrecimiento, un crecimiento estancado, vuelve a crecer, se vuelve a estancar. Cuando se le demostró esto al agricultor, se tomaron decisiones en los intervalos de riego, en las cantidades de agua para cada evento de riego, se modificó el esquema. Entonces, aquí vemos graficado el crecimiento del tronco del árbol de limón y vemos una tendencia de crecimiento positivo constante, ¿no? Esto es lo ideal que tendríamos que ver en nuestros cultivos. Nosotros tenemos que evitar estreses, tenemos que evitar pérdida de tamaño, que crezca, que decrezca, que se estanque. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy claro también, que todo esto afecta pues, obviamente al crecimiento del fruto, al cultivo y a nuestras ganancias, ¿no? En este caso, ayudándoles a manejar mejor su esquema de riego, se obtuvo entre un 40 y un 60% más de rendimiento. Aquí vemos el testigo, anduvo en 27 toneladas por hectárea, mientras que el cultivo que se manejó con la tecnología que estamos presentando tuvo un rendimiento de 44 toneladas por hectárea. Esto fue en Sudáfrica, en 2 años de monitoreo que tuvimos. Aquí vemos también una siguiente gráfica, es la misma, pero está indicado ahora la humedad del suelo, se brincó solo un segundo, y el crecimiento del diámetro del fruto. Entonces, una vez que se mejoró el esquema de riego, la tendencia fue creciente, positiva, y prácticamente ascendente en línea recta, ¿no? El quinto punto que queremos compartirles es el cómo disminuir pérdidas por estrés hídrico. Este es un ejemplo también en mandarina Nador en Sudáfrica. Lo que vamos a mostrar aquí, vemos distintos graficados. Vemos el graficado de la, del fruto, vemos el graficado del tronco, vemos el graficado del BPD, que son los valores de clima, y vemos la gráfica hasta de mero abajo de los porcentajes de humedad en el suelo, ¿no? Lo que vamos a exponerles aquí, que en un evento de humedad insuficiente en el suelo, cuando el cultivo está atravesando una ola de calor extremo, y lo que provocando una reducción en la tasa de crecimiento del fruto. Eso es lo que les vamos a explicar. Aquí en en los primeros días vemos un crecimiento constante, tanto del fruto como del tronco de la mandarina. Aquí empezó a decrecer el porcentaje de humedad en el suelo. En este recuadro ya lo vemos muy baja la humedad en el suelo. Hubo la respuesta inmediata del cultivo, el fruto que llevaba una tendencia muy bonita, una línea de tendencia creciente,
se detuvo el crecimiento, se redujo el crecimiento, el tronco inmediatamente también sufrió estrés, pues estuvo errático con su crecimiento y posteriormente ya se tomaron, se volvieron, se agendaron unos eventos de riego más controlados, mejor calendarizados y volvió el crecimiento constante. Bueno, van a decir, pues sí, ¿eso qué me dice, no? Pues aquí sucede algo muy interesante, ¿no? Aquí vemos la primera tendencia, la segunda tendencia cuando se secó el suelo y no dieron los suficientes eventos de riego. Cuando hacen el cambio a riegos más frecuentes, frecuentes y conservar mejor la humedad, vuelve a tener una tendencia de crecimiento positiva, pero esta tendencia original jamás se vuelve a recuperar. Aquí vemos en la primera tendencia de crecimiento traía una tasa de crecimiento de 0.5 milímetros por día. En el evento este, que fue pues que se secó el suelo, un descuido en dar los riegos oportunos, la tasa de crecimiento se redujo a 0.12 milímetros por día. Cuando ya se volvieron a tomar buenas decisiones de riego, volvió a crecer tanto el tronco como la fruta, pero a una diferente tasa de crecimiento diario de 0.5 a 0.33. ¿Y qué consecuencias hay por el cultivo? Esta pérdida jamás se recupera. Aquí está, vamos a ejemplificarles que se perdieron 3.5 milímetros en un descuido de 2 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan estos 3.5 milímetros? Aquí vemos la diferencial. Veíamos que llevamos una tendencia muy interesante, muy bonita. Pasó este episodio de descuido, se recupera la humedad en el suelo con reagendar de mejor manera los riegos, pero aquí ya nunca vamos a alcanzar a la tendencia que llevamos. Aquí hay un diferencial de potencial de talla de la fruta de 3.5 milímetros. Ahí vamos a monetarizar esta pérdida, ¿no? En un tamaño de fruta a cosecha, en el caso de la mandarina Nadarcot, 80 milímetros de diámetro de fruta equivalen a 250 gramos. Aquí hicieron los compañeros una tabla correlacionando diámetro de la fruta con peso de la fruta y se obtuvo un factor. Entonces, 1 milímetro de diámetro de fruta equivale en peso a 3.1 gramos para mandarina lista para cosecha, para ser cosechada. Si nosotros estábamos esperando obtener 60 toneladas por hectárea de mandarina, necesitaríamos 240,000 frutas, tomando en cuenta, haciendo la división por este factor. Entonces, quiere decir que la pérdida de diámetro de 1 milímetro es equivalente a 0.75 toneladas por hectárea. Si a un precio de 35 centavos de dólar el kilo, 1 milímetro equivale a 260 dólares por hectárea, pero 3.5 milímetros son 2.62 toneladas por hectárea. Haciendo esta multiplicación de 0.35 por 0.35 centavos de dólar, aquí hubo una falta de ingreso, una pérdida que no entró al agrícola de 900 dólares por hectárea. Eso sin considerar que el fruto de menor tamaño puede tener un menor precio en el mercado. Bueno, las queremos aquí nada más hacer una recapitulación de las conclusiones de los 5 pues enseñanzas, aprendizajes, consejos que les podemos dar al estar monitoreando con la herramienta que va a explicar ahorita mi compañero el ingeniero Misael. Las conclusiones de cada punto, pues la primera
hablábamos de los temas normales, de los ciclos circadianos, de la fisiología de los cultivos, que era necesario explicarlo y que lo podemos comprobar con la tecnología. Las plantas tienen un comportamiento normal diario de expansión y compresión, como ya lo vimos en las primeras diapositivas. Este comportamiento se ve afectado, se ve modificado por el entorno, tanto por el clima como la humedad que está en el suelo, ¿no? Ese punto creo que queda claro. El segunda conclusión, el hacer uso de datos actuales y pronóstico del clima, con esto nosotros podemos preparar al cultivo para evitar eventos de estrés hídrico. Nosotros, al estar viendo el pronóstico del clima y preparándonos con un sobreriego, un riego extra, antes de atravesar un episodio de una ola de calor, que para evitar un estrés en el cultivo, lo podemos obtener, lo podemos llegar a hacer con la tecnología que vamos a mostrar. La tercera conclusión es la planta se estresa por saturación o sobresaturación del suelo y por falta de agua. Hay estrés hídrico por exceso de humedad y hay estrés hídrico por falta de humedad, que en muchas ocasiones lo hemos visto, que son prácticas comunes de regar 12, 36 hasta 48 horas seguidas. Ya lo hablamos ya lo explicamos en el punto 3. Entonces el cultivo tanto sufre por sobresaturación, por exceso de humedad, como falta de humedad, por estrés por deshidratación. Entonces, considerando que la sobresaturación implica grandes desperdicios del recurso hídrico y además afectaciones directas al cultivo que nos pueden incidir en pérdidas económicas, ¿no? La cuarta conclusión es el planear riegos con frecuencias basadas en las plantas. Nos ayudarán a tener una planta con mejor crecimiento, evitando el estrés. Eso es lo ideal. Nosotros monitoreando, previendo episodios de ondas de calor, manejando de mejor manera nuestro calendario de riego oportuno, riego basado en lo que le está sucediendo al cultivo, no tanto lo que nos diga un sensor, un tensiómetro de suelo, sino observando la respuesta del cultivo en tiempo real. Nosotros podemos prevenir estrés, ayudar al cultivo a llevar una mejor humectación del suelo, evitando episodios de estrés y evitando pérdidas. La quinta conclusión es, al disminuir los eventos de estrés en la planta, podremos maximizar el potencial de producción en cada temporada y tener un negocio más rentable. Ya lo veíamos en el caso de la monetarización que mostramos ahí, el caso de la mandarina, el estar nosotros previendo los episodios de estrés en el cultivo, nos permiten llegar al máximo potencial de rendimiento de cada variedad. Le estamos ayudando al cultivo con eso, lo cual nos lo va a retribuir. Nosotros, esas pérdidas que vimos ahí, no son medibles, realmente al ojo humano eh, no lo detecta ni los asesores ni los ingenieros más experimentados. Tomamos mediciones muy sensibles y checamos tendencias y vemos que un evento o un descuido en nuestro calendario de riego, en la prevención de olas de calor, nos afectan el crecimiento de la fruta y esa pérdida ya vimos que normalmente no la ven los agricultores. Lo más común es decir, fue un año bueno, fue un año malo.
Aquí con las mediciones que tomamos podemos demostrar lo que hicieron bien, lo que se hizo mal y poder repetir las buenas experiencias, que no sea un caso de suerte o un caso de decir solamente, es que fue buen año. No, nosotros podemos manejar de mejor manera nuestro plan de riego, nuestros intervalos, nuestra cantidad de agua para reponerle al cultivo. Y el cultivo nos lo va a agradecer, ya lo vieron ahí, son pérdidas ocultas que no normalmente pues no las dimensionamos hasta que podemos hacer un graficado, darle un valor monetario y poderlo visualizar. Pues estas son las conclusiones, les agradezco. Paso a la intervención del ingeniero Misael López. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Creo que fue bastante claro todos los puntos y de mucha ayuda para los productores. Ahora rápidamente, no les vamos a quitar más tiempo. Queremos comentarles un poco sobre su plant. Somos los organizadores de este webinar y estamos pensando organizar otros adicionales más adelante. Rápidamente les quiero compartir quién es Suplant. La compañía Suplant es una empresa de origen israelí que está por cumplir 8 años de existencia. Tenemos participación alrededor de 14 países con un sistema que maneja información de alrededor de 33 cultivos. Entonces, utilizamos una tecnología con base, una de ellas en sensores, eh, que lo que estamos nosotros trabajando en este sentido de los sensores, pues es justamente poder tener acceso a la información de todos los datos de campo, ¿no? Información tanto del clima, que como vimos es muy relevante tomarlo en cuenta para poder prevenir eventos de estrés. Medimos también por medio de sensores de humedad en el suelo, podemos estar detectando cómo están los niveles de humedad. Y por último, también estar relacionando cuál es la reacción que tiene la planta sobre esas condiciones externas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mantener a la planta en su nivel óptimo de crecimiento para poder sacar los mejores resultados del cultivo? Este sistema de sensores es este que les muestro en esta diapositiva, que es el sistema SENS. En México tenemos más de 2 años trabajando con este sistema. Prácticamente lo que buscamos en esto pues es hacer un uso óptimo de los recursos. Y al final de cuentas ya tenemos un costo de producción y hay que maximizar ese rendimiento que vamos a tener. Con esta herramienta lo podemos lograr. Y bueno, obviamente toda esta información para que pueda ser realmente aprovechada, pues hay que tenerla dentro de una plataforma que nos ayude a visualizar toda esta información y es parte del mismo servicio de Sense. Ahora bien, en este año estamos lanzando en México nuestra solución principalmente enfocada en pequeños productores, la cual es de bajo costo, es sin sensores. Este sistema, la gran ventaja que tiene es que no necesita de ningún tipo de instalación, ni en campo, ni en una computadora, ni en el celular. Entonces, esta tecnología, esta que les estoy mostrando ahora, que su nombre es Plant, tiene como base toda la información, la base de datos de todos los cultivos en todas las regiones, tipos de suelo, en las que tenemos los sensores. Al tener tanta información de sensores capturada por más de 5 años, lo que hemos logrado es desarrollar un algoritmo. Este algoritmo lo que busca es crear un modelo de cultivo lo más preciso posible, tomando en cuenta tanto la reacción del cultivo, sus etapas fenológicas y todas las condiciones en las que está expuesto, para poder con eso tener, obviamente, la información del cultivo
y adicional a esto cruzarla con datos meteorológicos. Entonces, al tener esta mezcla de datos, ya sea la información del cultivo relacionada directamente con las condiciones de clima y los pronósticos, tenemos manera de hacer una recomendación de riego para los siguientes días. Esta información que vamos a estar recibiendo va a ser directamente un servicio de mensajería por medio de WhatsApp, en el que, como ven en esta imagen, van a recibir información tanto del pronóstico de clima para los siguientes días, evapotranspiración, déficit de presión de vapor y cuál es la recomendación para esa semana de riegos, ¿no? Todo esto obviamente relacionado directamente con su información y la manera de poder estar validando, confirmando que estamos realizando bien las cosas es por medio de una imagen satelital que por medio de colorimetría te estará dando información de cuáles son las condiciones de tu cultivo en ese momento. Entonces, creemos que esta plataforma, este servicio puede ser de gran ayuda y como lo comenté, es de bajo costo y muy práctico para poder estar empezando o dar el primer paso a hacer una mejor toma de decisiones. Si tienen alguna pregunta, creo que esto es todo de parte nuestra. Seguimos aquí si tienen ustedes algo que comentar o que preguntar. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, tenemos una pregunta que la acaban de mandar. Quiero revisar rápidamente. ¿Cuáles son los principales cultivos que manejan? Gracias por la pregunta. En México estamos muy enfocados en cultivos como frutales. Actualmente, obviamente, como el tema de este webinar son los cítricos, cualquiera de ellos. También estamos con presencia fuerte en cultivos como el aguacate, uva de mesa, nogal, principalmente frutales. Y estamos, exactamente, gracias Adrián, estamos también en este año iniciando principalmente con arándano, ya con una solución igual como les mencioné ahorita, con el sistema Sense, que es por medio de sensores. Al nosotros basar mucha o la información de la información que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, los cultivos para el otro sistema que se llama Plant también van muy relacionados con ese tipo de cultivos. Hay un par de preguntas más. Está disponible para iOS y Android, ¿verdad? Así es. Cualquiera de los dos puede funcionar muy bien. En el tema del sistema Sense, por medio de sensores, la plataforma tiene también una aplicación para cualquiera de los dos sistemas operativos. Y para el sistema Plant, prácticamente ahí no hay ningún problema tampoco porque la información llega por medio de WhatsApp y la imagen satelital es por medio de una página a la cual se les da el acceso para poder estar revisando la imagen satelital por medio de colorimetría. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo se puede accesar a esta aplicación o tecnología? Bueno, como lo mencioné ahorita, son dos servicios separados. Uno de ellos es Sense, el sistema por medio de sensores. Ahí prácticamente se hacen proyectos a la medida. Y por el sistema Plant, ese se accesa directamente a una página de internet en la que se capturan todos los datos del cultivo, todas las características de sistemas de riego, etcétera. Se elige cuál es el polígono que se va a estar monitoreando y una vez que se ingresa toda la información,
automáticamente se empieza a recibir información por medio del WhatsApp. Hay un par más. Bueno, uno es el comentario. Gracias, Ulises, por tu comentario. Esperamos seguir recibiéndote en los siguientes webinars. Muchas gracias. Y Adrián, me tocó ver una estación de su planta en una huerta de limón, Eureka, en Tamaulipas, con excelentes referencias del productor. Felicidades. Muchísimas gracias, Adrián. Realmente nosotros estamos convencidos de que este es el siguiente paso para poder hacer un uso óptimo de los recursos, principalmente del agua, que no solamente pues, es un tema de importancia, de relevancia para todos, sino también el tipo de beneficios que puede tener uno al hacer ese uso óptimo del recurso y pues poder maximizar el potencial de los cultivos, ¿no? Si no hay alguna otra pregunta, nuevamente les agradecemos mucho su participación. Esperamos vernos en el siguiente webinar. Ingeniero, no sé si quieres agregar algo más. No, pues gracias ahí por los comentarios que hicieron los participantes. Esperamos que sea información de utilidad, que les despierte pues el interés pues por la tecnología, por llevar una agricultura con inteligencia de las cosas. Eh, ya es una realidad, ya lo tenemos en México, ya tenemos los dos productos que mencionabas, tenemos el acompañamiento agronómico pues para las personas que incursionan en la tecnología, se les da todo el entrenamiento, todo el seguimiento, la asesoría, el saber capacitarlos, el saber asesorarlos, entrenarlos para que les saquen provecho a la tecnología. Se paga la tecnología, la verdad que ya vieron que hay descuidos ahí que son pérdidas ocultas con una cantidad muy inferior a esa pérdida, a ese dinero que no entró a la agrícola, se paga este tipo de tecnología. Es muy amigable, estamos aquí en México, estamos para apoyarlos y que esperamos que haya sido de su agrado y que hayan tenido buenos aprendizajes con lo que les quisimos compartir. Muchas gracias y gracias por su participación. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Por último, nada más comentarles el registro que cada uno de ustedes hizo. Ahí nos pudimos quedar con sus datos. Vamos a hacerles llegar toda la información referente a los dos productos y cualquier otra duda que puedan tener al respecto de la conferencia. Seguimos nosotros aquí a la orden. Muchísimas gracias y hasta la próxima.